Perfecto. Bueno, la neuroplasticidad realmente se trata de la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para modificarse de forma estructural y funcional en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o el daño. Y quiero que pases un slide más. Pero en palabras más simples, básicamente es la capacidad que tiene nuestro cerebro de crear nuevas conexiones entre las neuronas y aprender habilidades nuevas, incluso después de una lesión o pues ya en edad avanzada. Tradicionalmente antes se pensaba que el cerebro era una estructura fija, que no cambiaba, que se quedaba como así como salió y como empezó, que básicamente se quedaba ahí hasta cierto punto del desarrollo, pero que no había mucho más que se podía hacer en este cerebro. Sin embargo, la evidencia actual pues, nos muestra que el cerebro está en constante cambio a lo largo de toda la vida y no todos los cambios significa que va a ser un cambio negativo. A veces pues hay cambios positivos, hay cambios para otras cosas, pero siempre nuestro cerebro es moldeable, es como una plastilina y siempre está en constante cambio. Cuando hablamos de la neuroplasticidad, pues nos referimos realmente a esta capacidad que tenemos para modificar de tanto de forma estructural como funcional. Y esto es dependiendo, puede ser que nos pasó algo negativo, como un daño, un traumatismo craneoencefálico, algún tipo de enfermedad, o simplemente pues tuvimos una experiencia nueva, que es lo que nos va un poquito por el aprendizaje. Es muy importante saber que nuestro cerebro no es solo como una grabadora de información de lo que vivimos, sino que también va transformándose y pues cambiando a partir de nuestras experiencias. Por ejemplo, algo tan fácil como aprender a usar una nueva aplicación o adaptarnos a un cambio en nuestras vidas, una mudanza, por ejemplo, que parece algo súper sencillo y súper normal, son rutinas nuevas para nuestro cerebro, son nuevas cosas que estamos aprendiendo y esto va a activar nuevas redes neuronales, nuevos conocimientos, nuevo aprendizaje y hasta estas pequeñas cositas pues van a transformar y a estar trabajando esa neuroplasticidad cerebral. Si pueden pasar el slide. Ajá, perfecto, ahí está bien. El anterior, ok. El cerebro, pues, está formado por neuronas que se comunican a través de conexiones llamadas sinapsis y estas conexiones son dinámicas, es decir, siempre están en cambio, están en movimiento, no son iguales todos los días. Entonces, es muy importante cuando hablamos de la neuroplasticidad, pues, resaltar algunos términos. Entre esos, la sinaptogénesis, que pues hace referencia a la formación de nuevas conexiones neuronales. Es decir, cada vez que estamos aprendiendo algo nuevo, como un idioma o una habilidad, cuando aprendemos a manejar bicicleta, a manejar el carro, a hacer sumas y restas, estamos generando nuevas redes neuronales. Son redes que no existían antes, de información que no se había registrado, y cada vez que estamos haciendo algo sencillo como parte del aprendizaje, estamos creando nuevas redes en nuestro cerebro. También está la poda sináptica. La poda sináptica es muy interesante porque parece que es mentira y que es algo que solo decimos, pero de verdad que lo que no utilizamos y lo que no estamos como constantemente recordando o trayendo como a la importancia, cosas que no hablamos, el cerebro dice, esto no lo necesito, esto no es importante para mi vida y realmente elimina estas conexiones. Eso explica por qué hay personas que en el envejecimiento me dicen, mira, cuando yo estaba joven yo había tomado cursos de alemán y sabía hablar, no sé, 4 idiomas, pero ahora me comunico en el idioma que más utilizo, probablemente su idioma nativo. Esto es porque sí, en algún momento lo aprendió, pero después de muchos años ya no está practicando esta actividad, es algo que no usa de forma cotidiana. Entonces nuestro cerebro dice, ¿para qué tengo esto aquí? Está ocupando espacio, no lo necesito, pues se va. Entonces esas redes neuronales es como que se apagan los foquitos de estas redes y las eliminamos. También la mielinización. Esto es algo que permite que nuestras conexiones se vuelvan más rápidas y eficientes. Esto ocurre cuando estamos repitiendo una tarea. Es decir, si por ejemplo estamos aprendiendo a utilizar un software nuevo en nuestra computadora. Entonces le dedicamos a esto 1 hora diaria. Todos los días nos sentamos a utilizar este programa y volvemos a repetir lo que aprendimos el día anterior. Y volvemos y repetimos. Y si el día 1 llegamos a los primeros 3 pasos, el segundo día volvemos y lo repetimos y le añadamos un cuarto paso de lo que estamos aprendiendo, estamos generando mielinización
en nuestras neuronas y estamos haciendo que sean más rápidas y más eficientes estas conexiones. Mientras más repetimos, se van automatizando muchos procesos. Por ejemplo, cuando empezamos a manejar, no sé si les ha pasado, pero cuando yo aprendí a manejar me daba un susto terrible. Estaba súper atenta, súper ansiosa, como que está pasando bien el carro, que la luz roja, que tengo que frenar. Sentía que frenaba súper brusco el carro, pero ya ahora uno maneja y manejas como si nada. O sea, estás hasta tratando de hacer otras cosas mientras manejas o pensando en otra cosa. Ya no estás tan pendiente porque justamente estas redes neuronales que tenían que ver con todo ese proceso de aprendizaje, de manejar, de esa motricidad, de esa concentración, pues ya están súper mielinizadas, entonces estamos listos para seguir manejando todos los días, porque es algo que repetimos muchas veces. Ok. Hablando un poquito pues de las redes neuronales, si puedes pasarla uno más. Hoy sabemos que el cerebro funciona como un sistema de redes. Antes creíamos que teníamos un área que era el área motriz, que había un área que era el área del lenguaje, que había un área que era el área de la memoria. Y aunque sí es cierto que hay estructuras concretas dentro de nuestro cerebro que tienen más que ver con estas distintas habilidades, pues también es muy cierto que trabajan en redes, que un daño en un área del cerebro puede afectar muchas más cosas que solo lo que funcionalmente y estructuralmente está ubicado en esa área. Entonces, por eso es muy importante resaltar que la plasticidad no solo implica cambios en áreas concretas, sino más bien en la conectividad entre diferentes regiones. Lo que buscamos con esta neuroplasticidad no es como que compensar o restaurar por completo el daño en un área, sino más ver qué conexiones habían allí que se estaban pasando por esta región, que tenía esta conexión con otras áreas. Entonces vemos que hay una afectación mucho mayor que en una sola habilidad. Entonces, por eso es muy importante también pues mencionar que ya no es como que solo esta área se afectó, sino que hay una conexión entre muchas áreas, entre todas trabajan en conjunto todas las redes de nuestro cerebro. Es muy importante mencionar esto porque cuando hacemos rehabilitación de una persona que ha tenido un daño cerebral, eh, no siempre buscamos recuperar la función en esa área, sino que a veces buscamos compensarlo con otra área que pues no tuvo daño, que estuvo bien y que puede ayudar a compensar esa habilidad que se ha perdido o se ha debilitado en la área donde estuvo el daño directamente. ¿Ok? Si puedes pasarlo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la neuroplasticidad en la infancia. ¿Puedes pasar uno más? Ok, durante los primeros años de nuestra vida tenemos un montón de neuroplasticidad. Es el periodo de máxima capacidad de cambio de nuestro cerebro. Durante los primeros años de vida de un niño o de una niña que nace, el cerebro no está completamente organizado, sino que está en pleno proceso de construcción. Es decir, estamos aprendiendo, estamos apenas comenzando a generar todas estas conexiones neuronales y pues eh, estamos apenas como que en ese momento como una plastilina que está recién que abrimos la tapa y vamos a empezar a generar todo esto. Entonces, este desarrollo que tenemos se basa en dos procesos fundamentales, que es la sinaptogénesis masiva, es decir, hay una gran capacidad de creación de nuevas redes neuronales cuando estamos en la infancia, y luego hay una poda sináptica que se da. Es decir, empezamos con muchas neuronas, muchas conexiones, pero alrededor más o menos de los 6 años por allí se da una gran poda sináptica en donde el cerebro dice muchas de estas habilidades no las estamos utilizando, nos vamos a quedar con las conexiones que realmente se utilizan. Entonces, en los primeros años, especialmente de los 0 a 3 años de un infante, se forman millones de conexiones neuronales por segundo. O sea, tenemos una capacidad increíble de neuroplasticidad en los niños. El cerebro es altamente sensible a la experiencia, es decir, los niños aprenden mucho por lo que ven en su entorno. Y existen también lo que se denominan los periodos sensibles o los periodos críticos en la infancia. Es decir, hay ciertos momentos de nuestro desarrollo cerebral en la infancia donde nuestro cerebro está preparado para recibir ciertos estímulos como el lenguaje o el vínculo afectivo, y esto ocurre en momentos específicos de nuestro desarrollo. Esto va un poco de la mano con lo que llamamos los hitos del desarrollo. No sé si pueden alzar la manito si alguno pues ha escuchado esto alguna vez, creo que es algo que
Estudiamos mucho en la parte no solo de neuropsicología, sino también de psicología. Ok, súper. Vale, si podemos pasar. Ok, es muy importante hablar de qué es lo que está implicado en este momento y por qué tenemos este conocimiento acerca de qué es lo que está ocurriendo, también basado en la parte más estructural de nuestro cerebro. En esta infancia, la corteza prefrontal, que es toda la parte que se encarga de esas funciones superiores, de toma de decisiones, de razonamiento, de pensamiento lógico, de actividad visoespacial, entre muchas otras cosas, está en un desarrollo prolongado. Es decir, se está desarrollando por muchos años en la infancia y esto también tiene que ver mucho con la parte de planificar y controlar los impulsos en la niñez. Esto nos indica pues que en la niñez el aprendizaje es muy rápido, el entorno en el que estamos tiene un impacto muy determinante, hay una baja autorregulación, que es un poco lo que explica que, bueno, los niños chiquitos pues que tienen este tema de llorar, de control de impulsos, de control de esfínteres, es porque obviamente no tienen una capacidad adecuada de autorregulación y pues también una gran capacidad de aprendizaje implícito. Entonces, un poco lo que hablaban antes de los periodos críticos por edades en la infancia, pues de los 0 a 2 años estamos preparados para recibir lo que es el desarrollo del apego, toda la parte de aprendizaje sensorial y motriz, el reconocimiento de las voces y emociones. Luego de los 3 a 6 años vemos todo lo que ya empieza a ver esta explosión del lenguaje, del juego simbólico, del inicio del control inhibitorio. Y de los 6 a 12 años, cuando ya estamos pues en esa última etapa de la infancia, la segunda parte, empezamos a mejorar en atención y memoria, empezamos a desarrollar habilidades académicas. Esto también tiene mucho que ver pues con el contexto pues de que ya empezamos a entrar en un currículo mucho académico en la mayoría de las escuelas y hay una mayor organización cognitiva. Vale, por ejemplo, un niño que crezca en un entorno que es muy rico en lenguaje, que sus padres, por ejemplo, le hablen 2 idiomas en casa, va a desarrollar redes neuronales más complejas hacia el área de comunicación y lenguaje. Y es más, hay muchos niños que en esta primera infancia aprenden pues distintos lenguajes justamente porque ven esto y hay mucha neuroplasticidad al respecto, ¿no? Luego también, si estamos en un hogar donde pues los niños tienen una falta de estimulación, esto puede generar que después tengamos problemas en la parte del lenguaje o de atención o en la parte motriz. Por eso es que vemos mucho estas referencias al área pues de motricidad, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiología en la infancia. Esto depende mucho del entorno en el que ellos están creciendo. Y bueno, también pues el juego libre, por ejemplo, es algo que favorece mucho el desarrollo del funcionamiento ejecutivo y la flexibilidad cognitiva en esta infancia. Entonces, si puedes pasar uno más. Ok, súper importante. Claro, la alta plasticidad es increíble, pero también es un objeto de mucha vulnerabilidad en los infantes, ya que si tenemos un infante que sufrió experiencias negativas, estrés crónico, negligencia en su casa, esto puede impactar de forma significativa cómo se desarrolló ese cerebro de ese niño o de esa niña, y pues lo vamos a ver más adelante en todo lo que va a ir ocurriendo en su desarrollo a lo largo de su vida. También pues es algo bien sabido que pues los niños y niñas que tienen tal vez algún tipo de daño cerebral adquirido, es decir, que estuvieron en un accidente de tráfico, que sufrieron un accidente cerebrovascular, que tuvieron un traumatismo craneoencefálico, entre otro tipo de condiciones, sí tienen un mayor pronóstico de recuperarse porque están en mucha neuroplasticidad, pero también tienden a tener unos daños funcionales muy altos porque justamente se ve un impacto en un momento que está pues en el pleno desarrollo. Ok, luego, si podemos pasar, entramos en lo que es la adolescencia. Entonces ahorita vamos a ver unas cosas muy interesantes de por qué pasan muchas cosas en el cerebro de los adolescentes. La adolescencia representa una segunda etapa clave de neuroplasticidad. Esto se caracteriza no tanto por la creación masiva de conexiones, sino más bien por su reorganización y su optimización. ¿Qué ocurre en esta etapa? Pues durante la adolescencia se intensifica la poda sináptica. Un poco lo que hablábamos antes de este concepto tan importante de que la poda sináptica pues
tiene todo que ver con que se empiezan a retirar estos conocimientos que no son relevantes. Entonces esto ocurre mucho en la adolescencia, por lo cual es muy importante darle esa continuidad a las habilidades necesarias para los adolescentes, hacer estos refuerzos un poco también en la parte académica, cognitiva, funcional del adolescente. También se fortalecen más las conexiones que son más utilizadas, que es justo un poquito esto que explicaba, y aumenta esa eficiencia cerebral. El cerebro empieza a eliminar conexiones innecesarias y se enfoca más en reforzar aquellas que realmente utiliza con mayor frecuencia, disculpa. Si un adolescente, por ejemplo, se enfoca en aprender un deporte o algún tipo de instrumento, y se enfoca en la adolescencia, va a poder reforzarlo mucho mejor que tal vez una persona adulta o que incluso un niño, porque hay más eficiencia, hay más concentración, hay más enfoque hacia esa actividad. Importante hablar sobre esto, que se ve muchísimo, si puedes pasar el slide. Hay un desfase madurativo muy importante a nivel estructural. Los adolescentes tienen un sistema límbico, como todos, que es esto que está implicado mucho en nuestras emociones, en la parte de recompensa, ese control de impulso, regulación emocional, y esto empieza a madurar en este periodo de la vida, pues mucho más rápido que la corteza prefrontal. Entonces aquí vemos como ese desfase, ese desequilibrio a nivel emocional y funcional de los adolescentes. Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí? Mucha alta reactividad emocional. Este tema de que los adolescentes a veces se van como a los extremos, a los polos a nivel emocional, no es solo como que algo propio de la edad por un tema emotivo, sino que realmente a nivel estructural es algo pues que está muy presente. Hay más impulsividad, hay menor control ejecutivo, o sea, menor capacidad de esa toma de decisiones, ese razonamiento, pensamiento lógico adecuado. Hay búsqueda de sensaciones, hay mucha curiosidad sobre nuevas experiencias y pues hay una alta influencia del grupo social en los adolescentes, de encajar con sus pares, de ver qué es lo que están haciendo los demás, esa sobreobservación que influye mucho allí. Entonces aquí vemos que la toma de decisiones que tiene un adolescente está más guiada por la emoción, por esa parte emotiva más límbica, que la planificación, que es un poco más prefrontal y ejecutiva. Si puedes pasarla. Ok. De los 12 a 14 años empezamos a ver un poco más de sensibilidad emocional y mucha importancia del grupo de iguales, es decir, de sus pares, de sus compañeros de colegio, de sus amistades, incluso pues de sus hermanos o hermanas, primos, familiares. De los 15 a 17 años vemos un poco más esta búsqueda de identidad y empiezan a verse conductas de riesgo más frecuentes. Es una edad bastante volátil. Y luego los de los 18 a los 21 años empieza a mejorar de forma progresiva todo lo que es el control ejecutivo, toda esa capacidad de razonamiento y pensamiento lógico, toma de decisiones adecuada y justamente empieza una mayor planificación y toma de decisiones pues a mejorar, ¿no? Por ejemplo, un adolescente que sabe que algo es muy arriesgado, a lo mejor aún así va a decidir hacerlo debido a esa mayor influencia del sistema emocional, de ver a sus pares, de esa influencia más límbica que prefrontal en el adolescente. También pues la presión social tiene un mayor impacto porque los circuitos de recompensa de estos adolescentes están muy activos. Es decir, siempre están buscando esa satisfacción, esa recompensa de sentirse aceptado, de sentirse valorado, de sentirse visto por los pares. Entonces esto es algo que también se explica a un nivel estructural y de desarrollo del adolescente. Pero bueno, también es una etapa muy favorable para el aprendizaje intensivo, como los idiomas o las habilidades complejas. Era un poco lo que mencionaba anteriormente de que si en esta edad empezamos a reforzar el aprendizaje de un instrumento musical o de algún tipo de deporte complejo o de actividades como por ejemplo el ajedrez, se va a ver más favorecido porque tenemos esa capacidad más eficiente de nuestras redes neuronales de enfocar en el aprendizaje de esa actividad. En cambio, antes, cuando estamos en un periodo de mayor neuroplasticidad, mayor desarrollo, está un poco más dispersa, como ese enfoque de las redes neuronales. Ok, la plasticidad en esta etapa es muy alta, pero también es muy selectiva, ya que se empiezan a consolidar los hábitos y patrones que se repiten. Va a depender mucho de lo que el adolescente decida hacer, de qué es lo que quiere repetir, de qué es en lo que quiere generar su interés y su motivación, qué es lo que realmente se va a quedar como parte pues, de sus redes neuronales a largo plazo. Y bueno, muy importante mencionar pues que la adolescencia no es una etapa de déficit, sino más bien de reorganización.
es un poco como abrumador, como que muchos cambios, mucho sucediendo, pero es justamente ese cerebro como que haciendo todos los switch para especializarse en lo que le funciona al perfil cognitivo de esa persona. Si podemos pasarlo, vamos a ir ahora con la etapa de la adultez, en la que, bueno, creo que muchos de los presentes hoy se encuentran, que ya pasamos después de los 21 años. Bueno, existe la creencia de que nosotros como adultos ya no cambiamos, pero eso no es cierto. La neurogénesis, que es esta capacidad de crear nuevas redes neuronales, nuevas conexiones, sinapsis, neuronas, aunque es limitada, sigue ocurriendo en algunas áreas, como por ejemplo el hipocampo. Entonces, cuando hablamos de la neurogénesis, es muy importante hablar de como más preciso de dónde se encuentra esto, ¿no? Generalmente, según los estudios que hemos encontrado a la fecha, pues se encuentran en el giro dentado, que es una área de nuestro cerebro dentro del hipocampo. Entonces, la evidencia más constante señala que se ubica exactamente en una zona que se llama zona subgranular o SGZ, subgranular zone. Y bueno, en ella existen células madres neurales o células progenitoras. ¿Qué tienen estas células la capacidad de hacer? ¿Por qué son tan importantes? Pues porque estas células justamente tienen la capacidad de dividirse, es decir, de crear nuevas células, nuevas conexiones, de diferenciarse en nuevas neuronas, ir haciendo esas diferencias en las redes, de migrar hacia la capa granular del giro dentado y de integrarse también en los circuitos neuronales ya existentes. Entonces tenemos aquí como esta zona de oro súper importante en nuestro cerebro, que tal vez pasamos un poco por alto al inicio, en la infancia, en la adolescencia, porque como tenemos esa neuroplasticidad en tantas partes, como que no es tan importante encontrar el foquito allí, pero sí hemos visto que en la adultez, justo en esa área del cerebro, seguimos encontrando esta neurogénesis, esta creación, estas células madres, que también no simplemente crean nuevas conexiones, sino que tienen esa capacidad de integrarse a la información y a los sistemas que ya existen en nuestro cerebro, lo cual es muy, muy importante. Si podemos pasarla. Ok, esto tiene mucho que ver porque justo estas neuronas desempeñan un papel muy importante en la parte de la memoria episódica, en la parte del aprendizaje y en un proceso que se llama separación de patrones. La separación de patrones implica distinguir entre experiencias similares y evitar confundir recuerdos. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto súper sencillo? Por ejemplo, cuando hoy parqueamos nuestro carro en un lugar y no lo confundimos con el lugar donde lo dejamos ayer, eso es una parte que estamos procesando justo en el hipocampo, donde este giro dentado juega un papel clave, como para no confundir esta información que parece muy similar y nos ocurre con miles de cosas. Esto es solo un ejemplo muy práctico, pero justamente eso, tener esa capacidad de entre cosas muy parecidas, encontrar esa pequeña diferencia y hacerlo de forma práctica en nuestra vida cotidiana. Entonces, esto tiene que ver con esa área pues del giro dentado, que tenemos estas células muy importantes para esto. ¿Pueden pasarlo? Ok. Un poco los factores que influyen en que realmente se dé esta neurogénesis, ¿no? Porque, claro, esto es todo lo que hace nuestro cerebro por nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros por nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo lo apoyamos? Entonces, ¿qué favorece esto en la adultez? El ejercicio físico, sobre todo el ejercicio aeróbico, el aprendizaje, es decir, mantenernos aprendiendo cosas nuevas. Que yo quiera aprender algo nuevo no significa necesariamente, no sé, me voy a meter a estudiar 2 carreras más, pero es como que, bueno, voy a leer un libro nuevo, voy a ir a una clase de una actividad nueva, siempre me voy a mantener como que en ese aprendizaje y descubrir nuevas cosas sobre mi entorno. Y justamente los entornos enriquecidos, es decir, estar en un entorno que fomente el aprendizaje, que fomente esa toma de decisiones, ese pensamiento lógico, buscar respuestas alternativas, planificarnos. ¿Qué reduce la neurogénesis? El estrés crónico. Eh, Pasa mucho, pues el tema del estrés crónico hoy en día está muy presente. Vivimos en medios muy abrumadores, llenos de muchas tareas, muchas demandas, muchas responsabilidades, y pues eso, en vez de creer que estamos haciendo más cosas, así que estamos ejercitando más nuestro cerebro, no, nos estamos estresando tanto que el cerebro está muy cansado, o sea, no puede con todo a la vez y se está echando para atrás en vez de echar para adelante como creemos. La privación del sueño. En la adultez empiezan mucho los temas de problemas para dormir, del insomnio,
eso no favorece la neurogénesis. El aislamiento social, eh, no tenemos que irnos al extremo, pero siempre es importante socializar con nuestros compañeros de trabajo, de actividades académicas, de nuestras familias, nuestros familiares, nuestros amigos, todos. Es muy importante tener ese contacto humano. Las personas somos seres también sociables, no debemos siempre buscar ese aislamiento. Es normal que pues algunas personas se favorecen más o se sienten más cómodas en espacios un poco más aislados o más con menos personas o actividades un poco más individuales, pero también es importante siempre tener esas conexiones casi que a diario con otras personas. Y bueno, esto tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida, ya que realmente el estilo de vida que llevemos va a influir directamente en la capacidad de nuestro cerebro para generar nuevas neuronas o no seguir generándolas. Por ejemplo, una persona que va a empezar a aprender un nuevo idioma en la adultez va a empezar a generar cambios en su memoria, en su atención, en su flexibilidad cognitiva. Si un paciente llega con dificultades atencionales a consulta y es un adulto, también es una persona que puede mejorar esto eh, mediante un entrenamiento estructurado y la repetición. Es decir, todavía tenemos esa capacidad de seguir moldeando nuestro cerebro, de seguir buscando alternativas, de ver cómo podemos entrenarlo, de mantenernos en ese constante cambio y enriquecimiento de nuestro cerebro. Entonces es muy importante mencionar que en la adultez la plasticidad realmente es más dependiente de nuestra intención y nuestra práctica. Ya llega un momento en que así como los adultos tenemos que ser responsables de muchas cosas, tenemos que ser responsables con nuestra salud y eso incluye la salud cerebral y mantenernos con esa intención de seguir estimulando nuestro cerebro. Si puedes pasarlo. Y bueno, algo que también quería aclarar, es muy importante porque esto es un tema un poquito controversial, un poquito que se está estudiando hace algunos años, que han empezado a salir los estudios, que este tema de la neurogénesis justo en esta área de nuestro cerebro, todavía la evidencia no es completamente sólida en humanos, se ha visto más en modelos animales, pero igualmente se sigue encontrando pues esa información significativa de esto, hasta incluso en edades avanzadas, que creo que es ahorita lo que más se mantiene pues en estudio, pero definitivamente es un dato ya que se ha corroborado de manera científica, aunque se mantiene en constante estudio. Ok. Eh, vale, un poco ya lo que es la neuroplasticidad del envejecimiento. Es muy importante aquí resaltar que el cambio en el envejecimiento no es lo mismo que enfermedad, que patología. El envejecimiento siempre va a implicar cambios, pero no necesariamente van a ser patológicos. Es normal que con la edad las personas van a encontrar cambios y esto es algo completamente regular y normal y saludable de nuestro cerebro. Sin embargo, a veces tienden a confundir esos cambios con es que tengo una condición, es que mi deterioro es un deterioro cognitivo ya patológico, pero realmente no es así. Si puedes pasarlo. Siguientes. Ok, perfecto. Un poco qué observamos realmente pues en este envejecimiento. Vamos a ver una disminución en nuestra velocidad de procesamiento, es decir, personas que ya empiezan un envejecimiento a partir más o menos de los 60 años, sí, que a lo mejor me va a costar un poquito más de tiempo responderte algunas preguntas, planificar algunas cosas, porque definitivamente la velocidad de procesamiento de mi cerebro va a empezar a disminuir, pero todavía puedo lograrlo. Voy a tener cambios en mi memoria de trabajo, es decir, si me dices algo inmediatamente y te lo tengo que repetir ya, aprendizaje completamente nuevo, tal vez me pueda costar un poco, depende también del tipo de estímulo, pero es algo que se puede ver y es normal. Pero algo que se mantiene mucho es la parte del conocimiento semántico y la regulación emocional, que pues estas son fortalezas propias de esta etapa de la vida que es muy importante rescatar. También la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tenemos todos los seres humanos en nuestro cerebro para compensar daños o cambios que puedan estar asociados a la edad o algún tipo de traumatismo o de deterioro propio de alguna enfermedad u condición. Esto se construye a lo largo de nuestra vida mediante la educación, la estimulación cognitiva constante que tenemos, nuestras actividades sociales, al igual que muchas otras cosas. Por ejemplo, si dos personas sufren de un daño cerebral en la misma región del cerebro al mismo tiempo, de la misma manera, pero una persona tal vez tuvo 14 años de escolaridad comparado con la otra persona que solo tuvo unos 6 años de escolaridad,
se puede ver una diferencia en su reserva cognitiva, es decir, se va a ver una diferencia en cómo se van a recuperar de esa lesión, qué tan rápido, cómo va a ser el pronóstico. Todos estos son factores claves que pues sí influyen en nuestra salud a largo plazo y esa resiliencia que tiene nuestro cerebro. Si puedes pasar a la siguiente. Ok, factores de riesgo en esta edad. ¿Qué son factores de riesgo para sufrir? Accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas, el colesterol alto, la hipertensión, las personas que son fumadoras, las personas que sufren de diabetes, personas sedentarias, justamente la parte de aislamiento social y pues una mala alimentación. Son todos factores de riesgo. Esto se empieza a ver ya en la adultez, pero realmente es algo que debemos empezar a practicar esa prevención desde edades tempranas, realmente. Si puedes pasar otro más. También, por otra parte, tenemos los factores protectores. No todo es como que algo negativo, también tenemos esa parte positiva. La actividad física, socializar, el control de nuestras enfermedades crónicas, estimulación cognitiva, mantener una buena alimentación, son todos factores protectores, un envejecimiento saludable. Si puedes pasar de vuelta. Okay. ¿Qué se recomienda en la actividad física? Que tengamos al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. Esto pueden ser actividades como simplemente salir a caminar, hacer yoga, clases de baile, zumba, natación. No tiene que ser necesariamente un ejercicio de alto impacto. Si puedes pasar a la siguiente. Socializar. Socializar es algo que nos protege no solo del deterioro, sino también pues de la depresión. Tener esa intención de hacer voluntariado, de asistir a clubes de lectura, clases grupales de baile o de cocina, las reuniones con los amigos, la familia, la comunidad. Esto nos protege de toda esta parte de deterioro cognitivo patológico. Si puedes pasar. El control de nuestras enfermedades crónicas. Es muy normal que cuando empezamos a envejecer, empezamos a presentar enfermedades crónicas. Es parte, pues, de nuestra biología, del desarrollo del cuerpo. Pero es muy importante mantener un buen control, es decir, medir nuestra presión arterial si, por ejemplo, somos hipertensos, anotar nuestros medicamentos diarios, asistir a seguimientos médicos frecuentes. Si puedes pasar a la siguiente. La estimulación cognitiva, ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero pues nuestro cerebro necesita retos todo el tiempo. Podemos en esta parte asistir a talleres grupales, asistir a estimulación individual, aplicar estimulación preventiva en casa también, que ahora vamos a hablar un poco de algunas herramientas sobre esta parte. Si puedes pasarlo. La buena alimentación, consumir frutas y verduras a diario, incluir grasas saludables como el aguacate, las nueces o el aceite de oliva, reducir la sal, el azúcar, los alimentos ultraprocesados, hidratarnos, se recomienda de 6 a 8 vasos diarios. Asistir al nutricionista es muy importante. Cada quien tiene como que su experticia, estas solo son algunas recomendaciones, pero si realmente queremos mejorar nuestra alimentación en cualquier momento, pues tenemos que asistir al nutricionista. Entonces, para hacer como un cierre de esta parte de la plasticidad, ¿cómo es la plasticidad en las distintas etapas? En la infancia, la plasticidad es expansiva y depende de nuestra experiencia. En la adolescencia es selectiva y es más optimizadora. En la adultez es más dirigida y funcional. Tenemos que dirigirnos un poco hacia esos objetivos. Y finalmente, en el envejecimiento se trata de una plasticidad un poco más compensatoria y más resiliente, ¿no? Si la puedes pasar. Vale, un poco. ¿Qué es la rehabilitación cognitiva? No sé si pueden alzar la manito si alguien ha escuchado ese término. Sé que es algo que está muy como en el boom y que se está empezando a dar mucho más ahora, pero es algo que pues me apasiona, me encanta y es realmente lo que más hago. No sé si alguno lo ha escuchado. Pero bueno, básicamente la rehabilitación cognitiva siempre va a iniciar con una evaluación neuropsicológica completa del estado cognitivo de la persona. Esto puede pasar cuando la persona sufrió un accidente de carro, un accidente cerebrovascular, también esto se le conoce como el derrame cerebral, en algunos casos el stroke, que tuvimos un traumatismo, una caída muy fuerte, tuvimos una infección bacteriana, muchas cosas pueden pasar que dañaron nuestro cerebro. Entonces, aquí vamos a ir a un neuropsicólogo y le vamos a pedir, mira, me pasó todo esto, vamos a hacer una evaluación y vamos a entender bien dónde están, pues, esos daños a nivel más funcional.
Entonces el neuropsicólogo va a decir, ok, tengo tu perfil, encuentro el daño, vamos a empezar a buscar cómo compensarlo, cómo restaurarlo, cómo sustituirlo, dependiendo del caso, con ejercicios que sean específicos para esa persona. Muy importante también mencionar que deben ser específicos para los objetivos y esa calidad de vida que busque la persona. Los objetivos de una persona de 40 años que sufrió un accidente cerebrovascular y va a rehabilitación cognitiva no van a ser los mismos de una persona de 85 años. Van a ser diferentes. Entonces es muy importante entender que esto debe ser personalizado y siempre buscando que la persona pueda volver a mantener el mayor nivel de calidad de vida según las consideraciones y los objetivos de esa persona. Por ejemplo, cuando tenemos un ictus, que también es el accidente cerebrovascular, la neuroplasticidad siempre nos va a permitir esa reorganización cerebral. Por ejemplo, si un paciente perdió movilidad en una mano por esto, puede ser que puede recuperar esta funcionalidad con una rehabilitación intensa, reorganizando sus redes o utilizando estrategias compensatorias. De repente el daño fue tan alto que no voy a poder restaurar adecuadamente en esta mano, pero voy a empezar a aprender cómo hacer las cosas utilizando mi otra mano y me voy a adaptar a mi entorno, voy a buscar estrategias para adaptar el entorno donde vivo y me muevo a diario hacia mí. Entonces siempre buscamos la forma de mejorar esa calidad de vida, no siempre como que dando una cura o volviendo a hacer que todo sea como antes, pero a veces buscando cómo compensarlo, sustituirlo y apoyar la problemática con otras áreas que quedaron compensadas. Entonces, es muy importante saber que no toda la plasticidad realmente es adaptativa, no siempre nos vamos a adaptar al cambio, sino que a veces vamos a tratar de buscar más bien compensar ese cambio o sustituirlo. Por eso esta intervención adecuada es clave con un neuropsicólogo. Si puedes pasarlo. Por otro lado, tenemos la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es algo, pues, que se ve más en personas que de repente tienen alguna condición como un trastorno por déficit de atención o algún tipo como de debilidad en su perfil cognitivo y quieren estimular esas áreas, o simplemente personas que no tienen ningún tipo de diagnóstico, pero quieren estimular igualmente esas debilidades que podemos tender a desarrollar, porque todos aquí tenemos debilidades y fortalezas cognitivas. Nadie no las tiene, todos tenemos algo que tal vez puede ser superior, otras cosas que están un poquito más bajitas, pero justo hemos desarrollado esa compensación entre ambas para no ver problemas en nuestra funcionalidad y en nuestra vida diaria. Entonces, cuando hacemos estimulación cognitiva, eh, vamos a buscar estimular y mantener nuestra salud cognitiva o entrenar esas debilidades. Esto pueden ser cosas como leer, hacer juegos de memoria, crucigramas, mantener conversaciones, bailar, caminar, ejercitarse. Simplemente es como un conjunto de los factores que hacemos a diario o de actividades que intencionalmente incluimos en nuestra rutina para poder estimular esas conexiones cerebrales. Por ejemplo, el ejercicio físico siempre va a mejorar la cognición, el sueño, mejorar nuestros hábitos de sueño consolida nuestra memoria, toda la parte de la interacción social va a estimular nuestras funciones cognitivas y nuestro aprendizaje, es decir, aprender cosas nuevas, va a empezar a generar nuevas conexiones y va a estimular esa neuroplasticidad, esa neurogénesis en el cerebro. Entonces, lo que hacemos realmente cada día moldea nuestro cerebro. Puedes pasar a la siguiente. La neuroplasticidad está presente a lo largo de toda la vida, ya esto es para ir haciendo un poco de un cierre y ahora sé que vamos a hacer algunas preguntas. También me gustaría decir pues que el cerebro cambia en función de nuestra experiencia y pues que podemos nosotros como personas influir activamente en ese cambio. No todo se lo debemos dejar al cerebro que resuelva, sino que nosotros mismos también podemos ser participantes activos pues de este desarrollo y esta continua neuroplasticidad. Entonces, bueno, con eso cierro por aquí el tema y vi que habían algunas preguntitas. Igual voy a estar pendiente de si escriben más y voy a hacer todo lo posible para responderles todas. La primera pregunta que tenemos aquí es de Francisca. ¿Qué papel juegan los medios electrónicos y uso de las redes sociales en el desfase madurativo en los jóvenes y asimismo actualmente en los infantes de vínculo social? Ok. Bueno, las redes sociales han llegado para quedarse, esto no es algo que va a desaparecer. Todos los medios electrónicos que utilizamos están incluso en los colegios, es parte pues de la educación que se le da a los niños hoy en día en diferentes partes del mundo, porque realmente son herramientas que sí deben aprender a utilizar. Entonces,
Sí hay un desfase madurativo, que es un poco lo que hablábamos del sistema límbico versus la corteza prefrontal en los adolescentes, pero realmente eh, el papel que juegan estas redes sociales no es como que voy a cambiar esa parte estructural del cerebro por estar viendo redes sociales, sino más bien que se tratan de el aprendizaje que ellos tienen de lo que ven, de la información que no está filtrada en las redes. Entonces, lo que se le debe recomendar a los padres o a los neuropsicólogos en ese momento eh, es que mantengan límites y puedan tener esa supervisión sobre el contenido que están viendo sus adolescentes. Porque más que el uso de las redes, es el uso incorrecto o inadecuado de las redes, es decir, estar viendo contenido, aprendizaje que no deben estar viendo para su edad, lo que realmente va a afectar en esa falta de regulación o problemas a nivel emocional en la adolescencia. No sé si eso responde a la pregunta. Ujú. Entonces pasemos a la siguiente. A ver, que nos dicen, ¿qué ejercicios nos podía dar para las funciones ejecutivas? Ok, bueno, para las funciones ejecutivas se busca hacer tareas que sean un poco más complejas. Por ejemplo, los juegos de mesa son herramientas que se pueden utilizar mucho en la parte de estimulación cognitiva. Siempre que tengan esta parte de resolver problemas, es algo que se puede trabajar mucho en el funcionamiento ejecutivo. De, por ejemplo, los juegos como Rummy Cube, los juegos como incluso el Uno, se le van cambiando un poquito las reglas, el Scrabble, que tiene mucho esa parte de ese pensamiento lógico, de ese uso semántico, de resolver este conflicto, porque no encuentro la letra y no sé cómo armar esta palabra y tengo que seguir buscando y pensando y buscando alternativas. Son todas formas de estimular este funcionamiento ejecutivo, más bien esta parte de toma de decisiones y planificación, que es muy importante en la parte más ejecutiva porque ve más nuestro razonamiento y pensamiento lógico. Entonces, algo que uso mucho yo en consulta es utilizar juegos de mesa y adaptarlos un poco a la necesidad del paciente. Es decir, a veces simplificar un poco las reglas del juego o no hacerlo competitivo, sino más bien como darle algunas ayudas al paciente para ir pasando pues, el tiempo, que no sientan que es que pues, están perdiendo y tú le ganaste como terapeuta. Entonces es una herramienta muy valiosa para hacer esto de una forma llevadera, siempre teniendo la expectativa de que como neuropsicólogos tenemos que tener siempre una actividad base, pero también tener una idea de cómo subirle la dificultad a esa actividad y también cómo bajarle la dificultad cuando estamos haciendo esta terapia, porque no sabemos cómo nos va a llegar el paciente ese día, si más fatigado, más cansado, abrumado, no duerme muy bien, entonces tengo que bajarle. O ese día justo vimos un progreso en el tratamiento, entonces hay que subirle un poco la dificultad al juego o a la actividad que estemos haciendo. Entonces esto es por lo menos una herramienta valiosa en esta parte de todo lo que es planificar y tomar decisiones, pensamiento lógico que vemos en las funciones ejecutivas. O sea, en general son juegos didácticos, pero que se puedan adaptar a cada paciente y a cada situación. Sí, exacto. ¿Ya? La siguiente pregunta es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. En niños con TEA, la regresión podría llamarse podrá, problemas sinápticos, supongo Poda que debe que. sináptica. Ahí está, Sí, poda poda sináptica. sináptica. No propiamente, la regresión pues es otro concepto. La poda sináptica no se trata de eso. La poda sináptica simplemente se trata de el mismo cerebro dejando información que no está utilizando constantemente, pero esto no es realmente lo mismo que la regresión en los niños con TEA, es un cuadro distinto, puede sonar similar, pero realmente son dos cosas diferentes. La poda sináptica se refiere específicamente al tema de las conexiones neuronales que simplemente se van perdiendo por falta de uso. Realmente es eso. Justo tenemos un participante que levantó la mano, es Julián Vargas. Le invitamos a participar. Buena tarde para todos. Mi pregunta va un poco orientada como hacia ciertos mitos o afirmaciones que pasa dentro del común frente al cerebro. Digamos, no sé si en otros países, pero acá en Colombia se hace mucho la afirmación cuando una persona tiene un desborde emocional, está con mucha ira. eh, Suelen decir es que tiene un secuestro de la amígdala. Eh, no sé si esta afirmación tenga base científica, si está bien
esta afirmación, digamos, en un contexto científico, decir que si una persona tiene un desborde emocional, esta parte en específica es la única que actúa, porque tú, como bien lo explicabas al principio de tu conferencia, el cerebro es como un cableado complejo y no como cuartos individuales donde cada sector se encarga de algo en específico. Y si tienes de pronto más mitos que nos puedas compartir en esa dirección, te agradecería. Ok, muchas gracias, Julián. Bueno, sí, justo esto. Sí, la amígdala es un componente a nivel cerebral que tiene mucho que ver con esta regulación emocional y de control de impulsos y de cómo procesamos las emociones, pero realmente no es un componente único. Hay muchos otros componentes dentro de nuestro cerebro que influyen. Entonces, sí, tiene un poco de base científica decir como que hay un secuestro de la amígdala porque sí, efectivamente puede ser que hay una alteración en la amígdala de esta persona o que algo está pasando allí, pero no necesariamente solo allí, puede ser que está pasando en otro lugar, puede ser incluso que tiene un daño en la corteza prefrontal que también regula mucho nuestros impulsos y nuestras emociones y nuestra personalidad, por decir un ejemplo. Entonces, sí, entiendo la frase, sí tiene algo que ver por allí, pero realmente, como lo comentabas, es algo más a nivel global y de conexiones, no como que específicamente hay algo ahí 100% todas las veces. Y bueno, la parte de mitos, este es un mito que se escucha bastante. La verdad es que no se me ocurren muchos mitos en este momento, pero si alguno tiene un mito que se le gustaría desmentir o mencionar, pues con mucho gusto podemos verlo. En cuanto a los mitos, uno de los mitos, bueno, no sé si sea mito, no, usted nos puede decir, que más he escuchado es que la parte del cerebro, la parte izquierda, es única y exclusivamente para lo que es lenguaje. Ok, sí, esto es un mito, definitivamente. Sí, se encuentra a veces que a nivel de nuestros hemisferios, a veces tenemos un poco más de control lateral según el hemisferio, pero nuevamente hay una conexión que tiene que ocurrir entre ambos hemisferios para que ese lenguaje ocurra adecuadamente. Que creemos que a veces sí hay como una predominancia o que si tenemos un daño en el hemisferio izquierdo podemos tener un daño más en el lenguaje. Puede ser, dependerá del caso y realmente de la región. Pero muchas personas que tienen un daño, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, que tienen el hemisferio derecho completamente conservado, pueden volver a generar y a producir un buen lenguaje expresivo y esta comprensión del lenguaje porque tenemos estructuras todavía a nivel de nuestra otra área del cerebro que pueden compensar y apoyar en esta producción, en esta capacidad. Así que sí, es como un mito que luego todos los mitos tienen algo de cierto por allí, pero no son de todo el 100% justamente así. Claro, también uno que ha sido muy popular en estas imágenes de Pinterest o de Google es una parte del cerebro emocional y una parte más racional, por así decirlo. Sí, también lo he escuchado bastante, pero nuevamente necesitamos todo nuestro cerebro para razonar y regular nuestras emociones adecuadamente. Es un poco justo esto. Hay algunas capacidades que están un poco más lateralizadas, pero igualmente, si tenemos un daño y perdemos la mitad de nuestro cerebro, probablemente estas cosas, aunque digamos que están del otro lado del otro hemisferio, no vayan a funcionar correctamente muchas de ellas. Entonces va a depender Ujú. mucho del caso, pero sí, justamente nuestros hemisferios siempre están en comunicación, entonces siempre necesitamos ambos para llevar un control pues adecuado de cualquier tipo de capacidad a nivel cognitivo. Justo hablando de estos mistos, Jair nos ha mandado una pregunta que nos dice, ¿también el cerebro de los hombres o de las mujeres? ¿Hay alguna diferencia entre ambos? Ok, esto va a depender de cada persona. A nivel estructural, se han encontrado en algunos momentos que sí, hay como unos desarrollos un poco más prefrontales de las mujeres antes que el desarrollo de los hombres, pero nuevamente hay hombres que simplemente desarrollan su corteza prefrontal antes que las mujeres. Entonces, más que algo como determinante que siempre va a ocurrir, realmente va a depender de cuál fue la experiencia, cómo fue el desarrollo de esa persona. Entonces, sí, hay una tendencia a veces un poco más que nada en esa parte prefrontal, pero no es algo determinante que siempre va a ocurrir de esa manera. Va a depender mucho pues del caso y pues de todo ese impacto ambiental. Así que sí, sí, que la madurez llega las mujeres a los 24 y los hombres a los 26. Esto es un poco bien relativo. Como vemos, esta corteza prefrontal empieza a desarrollarse para todos a partir de los 21 años. Entonces va a depender de cada persona realmente.
No hay como una edad específica que podamos decir ya, nos desarrollamos por completo, sino que siempre estamos en ese proceso de seguir desarrollándolo. Eso es más que nada como un promedio que se le da. ¿Mm? Justo aquí Luis nos dice, ¿qué podría causar la cisticercosis en la parte frontal del cerebro? O sea, ¿cuáles serían sus consecuencias? No veo esa pregunta, Sí, o disculpe. sea, por interno nos han pasado. Ah, ok, ok. Es cisticercosis. Ok, debo decir que realmente no había escuchado este término antes. No sé si me pueden como elaborar un poquito a qué es lo que se está refiriendo con este término. No sé si Mm, se refiere a algún tema de algún tipo de condición o algún me tema de indican, falta de desarrollo. me indican que es parte de las causas de lo que te afecta la taíquina por comer chancho. Ok, algún tipo como de infección. Claro, más o Ok, menos. claro, bueno, cualquier tipo de infección a nivel bacteriano al cerebro va a afectar el desarrollo del cerebro, puede afectar en cualquier parte del cerebro, no necesariamente una. Y bueno, esto es algo que también pues, se trabaja pues, en rehabilitación cognitiva cuando tenemos pacientes que han tenido algún tipo de infección bacteriana. Hay miles de infecciones distintas que le pueden dar a los pacientes. Nuevamente, las consecuencias, a veces encontramos cuadros generales según la infección, pero las consecuencias pueden ser en cualquier parte a nivel global. Realmente va a depender de cada persona. ¿Ya? Y la pregunta final es, ¿hay investigaciones actuales acerca del funcionamiento cerebral y el uso de la IA? Sí. Sí, claro, hay investigaciones actuales sobre esto. Creo que ahora es un tema como muy en tendencia, que se está investigando mucho porque cada vez lo vemos más. Es la verdad, el uso de la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué puedo aportar de mi parte sobre esto? Sí, definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta que nos genera mucha eficacia, que nos ayuda a ser más eficientes en algunas partes y aspectos de nuestro trabajo, pero también es una herramienta que utilizada de forma negativa, es decir, como para como para evitar en exceso hacer nuestro trabajo y utilizar nuestras capacidades cognitivas, porque buscamos automatizar todo, hacer todo lo más rápido posible, pues sí, tiene un impacto negativo, porque justamente al utilizar tanta inteligencia artificial, estamos dejando de utilizar a diario todas esas capacidades de planificación, de razonamiento, de toma de decisiones, que como ya vimos, es muy importante seguir estimulando para que cuando lleguemos a ese envejecimiento hagamos hecho lo mayor de nuestra parte para tener un envejecimiento saludable. Entonces yo considero que es algo que no hay que rechazar, es más, hay que aprender sobre eso y ver cómo integrarlo de una manera balanceada y positiva en nuestro día a día y en nuestros trabajos cotidianos, porque sí es de apoyo, pero no debemos utilizarlas en exceso porque sí va a llevar justo a eso, a que nuestra velocidad de procesamiento sea menor, a que nuestro conocimiento semántico sea menor, a que esa capacidad de aprendizaje empiece a disminuir desde tempranas edades. Entonces digo, esto todavía se está investigando, pero desde un punto de vista pues mío profesional, me parece que es algo que hay que encontrar un balance porque tal vez ahorita mismo no estamos viendo los efectos porque acabamos de empezar a utilizarlo, pero tal vez en unos 20 años empecemos a verlos. Entonces ahí vamos a decir, uy, debimos tal vez echar un poquito, no usarlo tanto o tan en exceso o tan para todo desde antes. Así que es un poco eso. A ver, sí, damos por terminada esta ponencia. Y antes de que nos retiremos, de verdad, Diana, me parece una ponencia bastante excelente, pero como te digo, es un vistazo diferente a lo que normalmente nos dicen tanto en las redes sociales, en la televisión, de que simplemente el cerebro es eso, está en la caja y nada lo afecta. Por tu parte ya nos has comentado que mucho es parte del contexto donde estás, también de lo que comemos, del ejercicio, nuestras rutinas. Entonces, no es solo una caja aislada de todo, sino que también está en contacto con dónde nos desarrollamos y qué es lo que hacemos. Antes de que te retires, ¿desearías dejar alguna red social para que te puedan seguir, sepan más de ti? Sí, bueno, justo acabo de escribir en los mensajitos. Ahí está mi Instagram, que realmente es mi red social profesional. Ujú. Allí pues trato de subir bastante contenido psicoeducativo. Yo en Panamá estoy llevando una campaña neuropsicoeducativa sobre todos estos temas a adultos mayores, a distintos cuidadores y comunidades. Entonces pues estoy trabajando en todo eso. Es un Ujú. poquito poco, pero bueno, espero que si están interesados pueden seguirme ahí. Siempre estoy haciendo contenido y si en algún momento pues quieren algún tema pues de información o alguna duda, también siempre estoy muy a la orden.
Así Ujú. que muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Ya había colaborado con ustedes anteriormente, hace Sí. unos meses, para una ponencia y la verdad es que me gustó mucho, me parecieron súper receptivos. Así que bueno, esperemos colaborar en futuras ocasiones también. Y bueno, muchísimas gracias y pues sigan haciendo esta labor porque hacer todos estos ciclos de conferencias de información es clave para realmente pues el bienestar y la salud y pues que sigamos creciendo como ciencia. Ujú. Muchas gracias a ti, Adriana. Igual, para recordarte nomás antes de que terminemos, que ya luego del término del ciclo de conferencia, a lo que es tu correo, se te llegará tu certificado de la participación en el segundo ciclo de conferencia realizado por el Centro Asistencial Psicológico Docente. Muchas gracias. Gracias. Para una chica que comentó que es de Panamá, en mi Instagram está toda la información sobre cómo se llama el proyecto. Así que ahí pueden verlo. Cualquier cosa me puedes mandar un DM sin problema. Pero bueno. Gracias, que tengan linda tarde. Gracias, hasta luego.